Bien, buenas noches. Vamos a esperar que se conecten los compañeros. Vamos a dar unos minutos para comenzar ya con la clase de Derecho Laboral 2. Bien, ya creo que ya la mayoría pues ya se está conectando. Vamos a dar inicio a una clase más de Derecho Laboral 2. Así que, como siempre, pues bienvenidos a su curso. Ya es la semana número 9. El semestre se está pasando, pero muy, muy rápido, ¿verdad? Pero esperando pues que de la mejor manera, ¿verdad? Lleno de bendiciones. Así que para el día de hoy, para nuestra semana 9, les traigo el tema de pacto colectivo de condiciones de trabajo, recordando, ¿verdad? Que estamos pues analizando esas formas de normación colectiva. La semana anterior pues pudimos analizar lo referente a la primera forma de normación colectiva, que fue el contrato colectivo de trabajo. Así que el día de hoy, pues vamos a analizar este tema, esta forma de normación colectiva. Entonces, vamos a pasar a identificar nuestro objetivo de clase. Y el objetivo de clase para el día de hoy es que usted, el estudiante de Universidad Rural de Guatemala, en su formación profesional, pues pueda conocer y estudiar ese pacto colectivo de condiciones de trabajo y asimismo, pues conocer sus clases y trámite para su suscripción, ¿verdad? Entonces, vamos a recordar, ¿verdad? Ya identificado nuestro objetivo, pues iniciamos formalmente, ¿verdad? Lo que es el contenido de nuestra clase número 9, con este esquema para que recordemos, ¿verdad? Las formas de normación colectiva, y dentro de estas, pues tenemos el contrato colectivo de trabajo, que ya lo analizamos.
Asimismo, pues el día de hoy nos toca analizar lo que es el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo y la próxima semana, la semana 10, que no la estaríamos viendo dentro de 8 días, sino que dentro de 15 días, ya que por el descanso de la Semana Santa, pues el día miércoles, ¿verdad? No vamos a estar recibiendo clases, pero para el próximo miércoles, que sería dentro de 15 días, vamos a estar analizando los 3 últimos, que es el convenio colectivo de condiciones de trabajo, el reglamento interior de trabajo y la sentencia colectiva o arbitraje, ¿verdad? Entonces, el día de hoy nos compete ver lo que es el pacto colectivo de condiciones de trabajo, así que vamos a pasar a analizar pues este tema, ¿verdad? Es importante que nosotros pues podamos analizar estos temas para que nosotros pues vayamos conociendo cómo es que se da pues un pacto colectivo, ¿verdad? Así que es importante mencionarles que el pacto colectivo pues tiene, es una forma de normación colectiva muy antigua. En sus orígenes pues se le denominó contrato colectivo de trabajo, ¿verdad? Pero actualmente se considera este término para un pacto colectivo, o sea, para la finalidad que tiene el pacto colectivo, pues una denominación pues inadecuada, ¿verdad? Porque al final de todo, el contrato colectivo pues viene a regular, ¿verdad? Esas condiciones, esa forma, cómo es que se va a llevar a cabo pues el trabajo a desempeñar por estos trabajadores y las prestaciones que le va a otorgar pues un patrono, ¿verdad? Entonces, por esas razones de que es totalmente inadecuada, ¿verdad? Porque no se refiere pues a la finalidad que un pacto colectivo de condiciones de trabajo pues persigue. La legislación guatemalteca pues fue muy acertada en cuanto a la denominación y a la definición que le otorgó pues a esta institución. La legislación guatemalteca pues desde un principio le otorgó esa denominación de pacto colectivo de condiciones de trabajo. Se considera como una institución central y principal, ¿verdad? ¿De quién? Pues del derecho colectivo de trabajo. Prácticamente podemos indicar, ¿verdad?, que este pacto colectivo de condiciones de trabajo viene a ser una finalidad suprema del derecho colectivo de trabajo. Esa es la esencia de este derecho colectivo de trabajo. Y también pues es importante mencionarles que este pacto colectivo de condiciones de trabajo pues busca, ¿verdad?, ciertas condiciones de trabajo en las empresas, ¿verdad?, en donde se desempeña ese trabajo. ¿Y con qué objetivo? Pues con el objetivo de elevar el nivel de vida pues de esos trabajadores, ¿verdad?, de esa empresa. También tiene como objeto poder regular esas relaciones de trabajo en el sentido pues más favorable a las necesidades del trabajador, ¿verdad? Entonces, todo eso pues, todas esas mejoras, ¿verdad?, las busca este pacto pues para los trabajadores. Eso es lo importante. Procura también este pacto colectivo de condiciones de trabajo pues una igualdad, es decir, que de la misma manera, así como es valioso el trabajador,
así es valioso pues el patrono, ¿verdad? No quiere decir que porque es el patrono, es el empleador, pues él es el que vale más, no. Acá, según el pacto colectivo, pues hay una igualdad entre estos, ¿verdad? Por lo tanto, este pacto colectivo de condiciones de trabajo vino a abolir pues esas preferencias, ¿verdad?, indebidas que se daban antiguamente. También nos da a conocer que no pretende pues la estandarización, sino que busca pues una evolución, ¿verdad? No es solo que se llegue a buscar pues un modelo repetitivo, ¿verdad? Sino que un modelo pues que se vaya mejorando con el tiempo, ¿verdad? Para favorecer tanto a los patronos como a los trabajadores. Este pacto colectivo, pues se dice que antiguamente y actualmente se sigue rigiendo pues por un principio. Y este es aquel principio que establece que a trabajo igual, salario igual, pero a mejor trabajo, mejor salario, ¿verdad? Entonces, es importante también tener en cuenta pues estas cuestiones. Por lo tanto, pues ahora sí podemos pasar a analizar lo que es la definición, ¿verdad?, de este pacto colectivo de condiciones. Nuestro artículo 49 del Código de Trabajo, pues nos establece, ¿verdad?, legal de este pacto colectivo de condiciones de trabajo. Pero es importante mencionarles que el Código de Trabajo de Guatemala, que fue aprobado el 8 de febrero de 1947, mediante el decreto número 330, porque recordemos, por eso les he indicado que es cierto que el decreto que se menciona pues ahorita actualmente es el 1441, pero es importante mencionarles que este vino a hacer ciertas reformas pues al decreto número 330, según como se los presentaba yo en las disposiciones derogatorias, ¿verdad? Voy a ver si ahí en el artículo 2 romano, del capítulo segundo, disposiciones derogatorias y finales, artículo segundo en romano, se derogan los artículos 432, 433, 434 y 435 del decreto 330 del Congreso de la República, reformado por el decreto presidencial 570, así como las demás disposiciones que expresamente se consignan en el texto de esta ley y las que se oponen en su cumplimiento, ¿verdad? Entonces ahí, si nosotros nos damos cuenta, este decreto 330 prácticamente es el decreto real de nuestro Código de Trabajo, ¿verdad? La reforma que se dio, pues se dio a través de este decreto número 1441. Así que este decreto pues vino a denominarle pues como pacto colectivo de condiciones de trabajo y lo define pues de la siguiente manera. Lo define que es el que se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patronos o uno o varios sindicatos de patronos con el objeto de reglamentar pues las condiciones en que el trabajo deba de prestarse y las demás materias relativas a este, ¿verdad? Pero es importante que nosotros analicemos pues ciertas cuestiones que se dan en esta definición. Nos expresa, nos da a conocer que
definición en el código, pues nos da a conocer que esta institución únicamente se va a dar entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patronos de forma individual. Pero también puede ser que se dé el caso de que se dé entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios sindicatos de patronos, ¿verdad? Y que su objeto va a ser poder reglamentar. ¿Y qué va a reglamentar? Pues esas condiciones en que el trabajo deba de prestarse. Y asimismo esas demás materias relativas a esta jornada, prestaciones, es decir, bonificaciones, aumento de salario, jornadas, horarios, ¿verdad? Entonces a eso se refiere. Eso nos da a conocer pues esta definición establecida en el artículo 49 de nuestro Código de Trabajo. También podemos indicar que este pacto colectivo de condiciones de trabajo, pues también es considerado el que se va a celebrar, ¿verdad? Para poder fijar esas condiciones de prestación de un servicio que se deban, pues, observar, ¿verdad? En la celebración de los contratos individuales de trabajo. Esas mejoras. El pacto colectivo, al final de todo, pues va a tratar de establecer, pues, mejoras laborales. Ahora pues vamos a pasar a analizar lo que es la importancia de este pacto colectivo de condiciones de trabajo. Esa importancia pues va a radicar pues en ciertos aspectos, y dentro de estos pues tenemos que iguala pues la posición, ¿verdad? De los trabajadores y del empresario, ¿verdad? Como yo les indicaba, pues acá no importa, ¿verdad? Igual vale el trabajo del trabajador como el pago que va a dar un patrón, ¿verdad? Entonces, así como el trabajador pues va a prestar un servicio y va a realizar pues una labor, el empresario pues también tiene que pagar por esta prestación, ¿verdad? Entonces, la obligación del trabajador es realizar la labor que se comprometió a hacer, y el empresario pues tiene la obligación de pagar la remuneración, de darle una remuneración por la labor realizada, ¿verdad? Entonces es un derecho democrático, pues su principio es la igualdad y el respeto, ¿verdad?, al hombre que trabaja, al trabajador. También otro de los aspectos, ¿verdad?, que resaltan, ¿verdad?, esa importancia de este pacto colectivo de condiciones de trabajo, pues es el mejoramiento real de esas condiciones de trabajo de los trabajadores, ¿verdad? Esa dignificación al trabajo. Entonces, ahí pues estamos claros en cuestión de la importancia. Ahora pues vamos a pasar a analizar las características de este pacto colectivo de condiciones de trabajo. Y pues tenemos, ¿verdad?, que tiene carácter de ley profesional, y a sus normas deben adoptarse pues todos los contratos individuales o colectivos, ¿verdad?, existentes o que luego pues se realicen, ¿verdad?, en la empresa en un futuro, en esas industrias o en esos regímenes
que afecten, ¿verdad? Posteriormente. Entonces ahí pues nosotros nos podemos ir a nuestro artículo 49. Ahí pues nos da a conocer este carácter de ley profesional. Nos da a conocer, ¿verdad?, que el pacto colectivo en el segundo párrafo de este artículo 49 establece que el pacto colectivo de condiciones de trabajo tiene un carácter de ley profesional y a sus normas deben adoptarse pues todos los contratos individuales o colectivos existentes o que luego se realicen en las empresas, industrias o regiones que afecte, ¿verdad? Entonces, ahí nos da a conocer, ¿verdad? Que sí es como una ley, es como que si la hubiera decretado pues el Congreso, ¿verdad? La hubiera autorizado el Ejecutivo y el Legislativo, ¿verdad? Entonces, todos se tienen que adaptar a esa ley que se está dando, que es el Pacto Colectivo de Condiciones, que va a afectar pues a estos trabajadores de esa empresa que luchó por suscribir ese pacto colectivo de condiciones de trabajo. El ámbito personal del pacto colectivo, o sea, de validez, ese ámbito de validez, pues lo establece lo que es el artículo 50. Ahí ustedes pues se pueden dar cuenta, anótele. Ámbito de validez de este pacto. Ahí nos establece pues 3 incisos. Nos da a conocer que estas estipulaciones de estos pactos tienen fuerza de ley para las personas que lo han suscrito, todas las personas que en el momento de entrar en vigor el pacto pues trabajen en la empresa o centro de producción a que aquel pues se refiere, ¿verdad?, en lo que dichos trabajadores resulten favorecidos y aun cuando no sean miembros del sindicato o sindicatos de trabajadores que lo hubieran celebrado. 3. Los que concierten en un futuro contratos individuales o colectivos dentro de la misma empresa o centro de producción. Esto se refiere a que pues se extiende, ¿verdad?, que va a afectar a aquellos trabajadores sindicalizados o no sindicalizados, ¿verdad?, no únicamente a los que participaron. Por esa razón es que se va a extender. La segunda característica pues se refiere a que es obligación patronal impuesta por la ley, ¿verdad? Según el artículo 51. Y esto pues se refiere a que el patrono está obligado a negociar estos pactos colectivos de condiciones de trabajo cuando emplee pues en su empresa, ¿verdad?, los servicios de más de la cuarta parte pues de los trabajadores sindicalizados con el sindicato que lo solicite, ¿verdad? Porque así debe de tratar de negociar para que se pueda llevar una mejor vida laboral. Ahora, pues tenemos lo que es la tercera característica. En este caso, se refiere pues a la vigencia automática. Pero, ¿qué significa esa vigencia automática? Esa vigencia automática pues se refiere a la inmediatez que tiene el pacto colectivo de condiciones de trabajo en producir efectos, ¿verdad?
esto pues viene a afectar inmediatamente después de estar pues ya autorizado el pacto colectivo. Se suscribe, se pasa al trámite, ¿verdad? De negociación, homologación, y ya inscrito pues este pacto, el día siguiente pues ya pues está produciendo sus efectos, ya ha nacido a la vida jurídica. Por lo tanto, pues todos los contratos individuales o colectivos que pues que el patrono tenga en su empresa, pues se verán afectados, ¿verdad? Por esta vigencia automática. Las cláusulas de este pacto pues pasan de pleno derecho y sin necesidad de actuación jurídica, ¿verdad? Adicional a formar pues parte de esos contratos individuales de trabajo, ¿verdad? O puede hacer que se dé una modificación o estos contratos que se tienen pues ya se vengan a ajustar a lo que ahora pues indica el pacto colectivo, ¿verdad? Pero hay contratos que son indefinidos, pero que se le aplican, ¿verdad? Esas condiciones que se establecieron en el pacto. Aunque no se vuelva a suscribir, aunque no se modifique, aunque no se haga un ajuste, pero se sabe que este pacto colectivo de condiciones está afectando pues a esos contratos individuales. Si en caso, por ejemplo, se violentara pues alguna condición establecida en el pacto, se puede solicitar, ¿verdad?, el cumplimiento de estas, aunque los contratos individuales de trabajo pues no lo establezcan, ¿verdad? Porque como estamos indicando, no necesariamente se debe de volver a suscribir o nuevamente se deben de modificar o ajustar estos contratos, ¿verdad? No importa eso, sino que únicamente que se respete que ahora pues se están aplicando condiciones según el pacto colectivo de condiciones de trabajo. La cuarta característica se refiere a que el pacto colectivo de condiciones de trabajo pues se va a extender a todos los trabajadores de la negociación. Es por lo tanto un pacto de empresa. Es importante mencionarles que aunque hayan trabajadores que no estuvieran de acuerdo con este pacto o que se negocie este pacto, pero se da la negociación, se da la suscripción, se homologa y se autorizó, ¿verdad? Entonces ahorita ya está en vigencia, pues le afecta a todos por igual, ¿verdad? Los sindicalizados y los no sindicalizados, todos los que pertenecen a esa misma empresa. Y la última característica, pues se refiere a lo que es la inderogabilidad y o vigencia incondicional. ¿Y a qué se refiere esto? En cuanto a la inderogabilidad, pues que no puede ser derogado este pacto ya suscrito, se debe de respetar y darle cumplimiento. Aunque un trabajador pues no esté de acuerdo, pues no se puede hacer nada, no hay recursos, no se puede dejar sin efecto. Se deja sin efecto pues hasta antes de su finalización, como estos pues tienen un tiempo de vigencia que es, por ejemplo, 2 años o de 1 a 3 años, de 1 a 5 años, ¿verdad? Dependiendo de la clase de pacto colectivo. Así es como va a tener pues una vigencia, ¿verdad? Y para que este ya no tenga validez, pues se debe de denunciar, así se le denomina,
para que ya no tenga vigencia, ¿verdad? Por lo menos 2 días antes de su terminación del tiempo, ¿verdad? De vigencia. Porque si no se denuncia, pues continúa por un plazo igual automáticamente, ¿verdad? Del que tenía cuando fue suscrito. Entonces, a eso se refiere, pues, esa inderogabilidad y vigencia incondicional. Ahora, pues, vamos a pasar a analizar las clases de pacto colectivo de condiciones de trabajo. Y, pues, tenemos 2 clases de pactos colectivos de condiciones de trabajo. En este caso, pues tenemos un ordinario o de empresa determinada establecidos en los artículos 50 y 51 de nuestro Código de Trabajo. Y tenemos el obligatorio o contraley o de industria, de actividad económica o región determinada. Así es un nombre de largo, ¿verdad? No es que hayan varios dentro de esta, sino que es uno solo. Está establecido en el artículo 54 de nuestro Código de Trabajo. Vamos a analizar un poco en relación a este pacto colectivo de empresa. En nuestro medio, pues es denominado, ¿verdad?, como pacto colectivo de condiciones de trabajo, ¿verdad? Así se le denomina a este pacto de empresa. Y pues se considera que es aquel pacto de condiciones de trabajo que se va a regir pues en una empresa determinada y su característica, ¿verdad?, fundamental, pues va a ser los efectos, ¿verdad?, que se van a extender pues únicamente a los trabajadores de esa empresa donde se celebró el pacto colectivo de condiciones de trabajo, no a otras empresas, ¿verdad?, o instituciones, ¿verdad? Se regula pues como les había indicado en el artículo 50 y 51 del Código de Trabajo. Ahora bien, pues tenemos lo que es el pacto colectivo de industria. En nuestro medio, pues es denominado pacto obligatorio o contraley o de industria, de actividad económica o región determinada. Y se considera que es aquel, ¿verdad?, que viene a regir las empresas de una rama determinada de la industria, o bien pues en todo el país o en una región económica o geográfica, ¿verdad?, determinada según el artículo 54 de nuestro Código de Trabajo. En un principio fue el pacto colectivo ordinario, como que la solución que se impuso, ¿verdad?, por el liberalismo, pues se consideró que pues era un sustituto de la ley, ¿verdad?, algo más rápido, rigiendo pues este pacto para una o varias empresas, ¿verdad?, y fue una preciada conquista, ¿verdad?, por los trabajadores. ¿Por qué? Porque obtuvieron de una forma más rápida esas mejoras en su vida laboral, ¿verdad? Ahora pues vamos a analizar cómo es que se da esa suscripción en relación pues al pacto colectivo de condiciones de trabajo. Es importante mencionarles que esta suscripción pues nos da a conocer que hay una elaboración del proyecto de pacto colectivo de condiciones de trabajo. Esta pues debe de llenar cierto contenido legal y cierto pues contenido económico-social, ¿verdad? Dar a conocer esas necesidades tanto económicas como sociales. Esas formalidades que se ha celebrado pues
por escrito en 3 ejemplares, ¿verdad? También que se pueda presentar los documentos con que se acredita, pues, la personería de las partes que van a suscribir, pues, este pacto colectivo de trabajo. Elaboración del proyecto, ¿verdad? Se debe de presentar, pues, ese pacto colectivo en sí, qué es lo que se necesita dejar establecido como ley, ¿verdad? Hay una designación de delegados para representar, pues, al sindicato en su discusión. En este caso, pues nosotros debemos de tomar en cuenta que esta designación, pues se refiere, ¿verdad? Que si es un sindicato de trabajadores, pues estos se representan a través del comité ejecutivo, ¿verdad? Y estos pues se van a identificar con lo que es la certificación de la inscripción, ¿verdad? Del sindicato. Y el patrono de igual manera, si es un sindicato de patronos, ¿verdad? En el caso, pues, de los patronos individuales, pues, se pueden acreditar esa personería, pues, con un acta de representante legal debidamente inscrita, ¿verdad? En el registro, pues, de personas jurídicas o con su patente. También se puede dar esta representación. Posteriormente se viene y se traslada el proyecto de pacto colectivo de condiciones de trabajo al patrono para su discusión. Acá se da pues un agotamiento, ¿verdad?, del arreglo directo en el caso de los trabajadores del sector privado, y también se puede dar pues un agotamiento previo de la vía directa según lo establecido, ¿verdad?, para el sector público, ¿verdad? En esta negociación, pues se puede suscribir el pacto colectivo de condiciones de trabajo de una forma extrajudicial y de una forma judicial. Extrajudicial se refiere a que si se llega a un acuerdo y se suscribe el respectivo pacto colectivo de trabajo entre trabajadores, sindicato de trabajadores y patrono o sindicato de patronos, ¿verdad? No hay necesidad que intervenga alguien más. En cambio, en el judicial, pues sí se ha agotado esa vía directa, ese arreglo directo, y no se llegó a poder suscribir el pacto, por lo tanto, se solicita, ¿verdad?, que intervenga ya un juez para que pues obligue a que se dé una suscripción del pacto colectivo de condiciones de trabajo. Pero demos el caso, ¿verdad?, que sí se aprueba o en cualquiera de los dos, pues viene la vigencia del pacto colectivo de condiciones, y este va a tomar vigencia al momento, ¿verdad?, de que sea aprobado, porque se remite pues un ejemplar a lo que es el Ministerio de Trabajo y Previsión Social para que pues lo apruebe según lo establecido en el reglamento de trámite de negociación, homologación y denuncia de los pactos colectivos de trabajo, acuerdo gubernativo número 221-94. Ahí se da el inicio de la vigencia, ¿verdad?, por el plazo establecido en el mismo, y se puede dar pues una denuncia a para que finalice 2 días antes de que finalice la vigencia. Ya teniendo esto, pues en el caso de un arreglo extrajudicial, se debe de llenar pues ciertas formalidades y requisitos, que es la suscripción pues en 3 ejemplares bajo pena de nulidad, ¿verdad?, si no se hiciera de esta manera. Se envía, son 3 ejemplares porque recordemos que es uno para cada parte, y uno que se envía al Ministerio de Trabajo, ¿verdad?, a la autoridad pues más cercana. Pues otorga la constancia de recepción correspondiente y le da trámite, ¿verdad?, para que los técnicos pues den su opinión,
y estos pues al final de todo pues vengan a aprobar el Ministerio de Trabajo y Previsión Social el pacto colectivo y se inicie pues la vigencia. Se puede hacer que si es de empresa se dé de 1 a 3 años, de industria pues de 1 a 5 años, y recordemos, ¿verdad?, que con un mes de anticipación pues se debe de dar o a más tardar dos días de anticipación. Si no se le diera cumplimiento pues a estas condiciones pactadas, pues se pueden utilizar ciertos mecanismos para reclamar su cumplimiento, y esto pues es a través de un juicio ordinario laboral por incumplimiento, a través de un juicio ordinario laboral por daños y perjuicios. También pues tenemos derecho pues a declararse en huelga, ¿verdad?, todos los trabajadores, sin agotar el procedimiento de la conciliación, ¿verdad? Porque ya se dio un arreglo directo o vía directa. En cuanto al convenio colectivo, pues hay posibilidad de poder reclamar, ¿verdad?, su ejecución mediante los procedimientos pues establecidos en nuestro Código de Trabajo. Así que también este reglamento número 221-94 pues nos establece el procedimiento, ¿verdad? Y nos especifica el procedimiento de negociación, homologación y denuncia pues de un pacto. En el artículo 2 de este reglamento pues se nos establece que el proyecto debe de presentarse a la Inspección General de Trabajo o a la autoridad más cercana de trabajo, y a la solicitud que se va a presentar con este proyecto de pacto colectivo de condiciones se debe adjuntar los siguientes documentos: certificación del sindicato en el cual pues consta que está inscrito y con la denominación legal que le corresponde. También puede presentar pues una certificación en la que conste que él o los solicitantes pues son miembros del comité ejecutivo del sindicato. En el caso de que el patrón no sea el que esté presentando pues este pacto colectivo de condiciones a negociar, pues debe de acreditarlo también, ¿verdad?, esa representación legal, que en este caso pues podría ser el acta notarial de representante legal, el cual le faculta para poder negociar, aprobar y suscribir y en definitiva pues ese pacto colectivo. También se debe de presentar certificación del acta por medio del cual la Asamblea General de Sindicato pues acordó por las 2/3 partes de la totalidad de miembros que el comité ejecutivo pues puede celebrar, aprobar, suscribir y esos pactos colectivos. También se debe de presentar pues el proyecto del pacto colectivo con 2 copias, ¿verdad? Ya teniendo la solicitud, en la solicitud es importante tomar en cuenta que se debe de señalar el lugar para recibir notificaciones, la dependencia que reciba la solicitud y el proyecto pues deberá en el plazo de 48 horas hacer llegar, ¿verdad?, a otras partes el respectivo proyecto de pacto para sus consideraciones por medio de un oficio. Debidamente lo va a remitir de la igual manera pues a la sección de información, registro y archivo de la Oficialía Mayor, con copia de actuado dentro del plazo de 24 horas. En el caso pues de que sea en el interior de la República, pues se dará un día más por la distancia, a razón de distancia. Posteriormente a esto pues ya viene lo que es la homologación. En este caso pues el pacto suscrito entre las partes debe presentarse pues ante la sección de información, registro y archivo
y pues pues remite, ¿verdad? Ha sido remitido pues dentro del plazo de 24 horas, ¿verdad? Más el de la distancia, dependiendo del caso. Posteriormente a esto, pues la oficialía mayor remite el expediente completo a un consejo técnico en el plazo de 48 horas de recibido. Este consejo técnico viene a revisar el expediente completo y procede a su estudio, ¿verdad? En un plazo de 5 días. Y si los documentos, pues, están ajustados a derecho, no tienen violaciones a las disposiciones legales, pues viene y emite su dictamen en un plazo de 5 días, por el que se va a homologar pues este pacto y devuelve el expediente a la oficialía mayor. Esta oficialía pues en el plazo de 72 horas hará llegar al despacho ministerial la resolución del proyecto, y para que pues la pueda firmar, eh, y ya firmada pues esta resolución donde se aprueba el proyecto del pacto, el despacho pues lo remite, ¿verdad?, a la sección de información, registro y archivo para que sea notificado dentro de las 24 horas de recibido el expediente. Practicadas estas notificaciones, pues en el plazo de 24 horas deberá remitirse la copia de la resolución homologada pues al Departamento de Registro Laboral para que pues proceda a la inscripción y archivo del mismo, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues la inscripción se dará dentro de las 48 horas de recibido el expediente en el Departamento de Registro, quedando pues ya iniciada la vigencia del mismo, ¿verdad? La denuncia, pues como les indicaba, de los pactos, la parte interesada deberá, dentro del plazo de 2 días hábiles siguientes de su formulación, hacer llegar la copia de dicha denuncia a la sección de información, registro y archivo, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros en este acuerdo pues podemos encontrar lo referente a este trámite de los pactos colectivos. Bien, en pantalla pues tienen las preguntas. Debido al tiempo pues ya no le voy a poder dar lectura, pero se las dejo ahí para que ustedes tomen nota de las mismas. Bien, muchas gracias por su atención. Espero que se la pasen muy bien en esta semana de descanso y muchas bendiciones. Nos vemos el próximo miércoles. Cuídense mucho. Feliz noche.